Vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tus bondades, por tus cuidados, oh Dios. Muchas gracias por este lindo amanecer, Padre eterno, y gracias porque nos une a través de tu santa palabra. No importa la distancia, aquí estamos, Señor. Padre, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu que nos dé el entendimiento, el discernimiento en tu palabra y poderla ejecutar, oh Dios, en armonía. Favores que te agradecemos en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mis apreciados, estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de esta raza, de los problemas, de las dificultades. Y para ello la Biblia presenta un tópico interesante. Es la cuestión de hacia dónde o hacia quién nuestra adoración está inclinada, ¿sí? Y al final habrán dos grupos y la situación es en cuál de los dos estamos ubicados o estaremos ubicados, ¿sí? La Biblia presenta aquí en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 5, 6 y 7, lo siguiente. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena o la buena nuevas, ¿sí? O el evangelio eterno en algunas versiones, ¿sí? Para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo el pueblo y toda nación, tribu, lengua, y temen a Dios, gritaba delante, dale gloria a él, porque ha llegado el tiempo que se ocupe en lugar como juez, o sea, de juzgar, y adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, Juan, en el capítulo 14, ve tres ángeles. Y en especial el ángel, el primer ángel, dice que volaba en medio del cielo y tenía el evangelio eterno. Grábese esta palabrita, el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes o moradores de la tierra, a toda nación, lengua, raza, pueblo, muchedumbre, etcétera, ¿sí? Un evangelio que hay que resaltarlo, que es eterno. Y cuando hablamos de eterno, ¿qué se le viene a la mente, querido hermano? Puede participar. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha que es eterno? Dios. ¿Quién habló? No escuché bien. Dios, Elizabeth. Hermana Elizabeth, Dios es eterno. Amén. Para siempre, que para siempre. Y que es para siempre. Amén. Como Dios es eterno, Dios es para siempre. Pero también el evangelio es eterno porque es palabra de quién? Es palabra de Dios. Amén. Y este evangelio eterno, recordemos que Dios es, Dios ha sido, es y será por siempre, ¿no es cierto? Y el evangelio eterno también es un evangelio que se dio antes, es ahora y seguirá siendo por la eternidad. Amén. ¿Y quiénes deben recibir este evangelio? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quiénes? Dice que los habitantes de la tierra, es decir, toda nación, toda raza. Aquí no hay distinto de clases sociales ni de etnia, sino que todos deben recibir el evangelio.
Por ahí, ejemplo, alguna religión dice que los negros no tenemos salvación, ¿sí? Pero aquí, gracias a Dios, aquí me está diciendo que este evangelio tiene que llegar a toda nación, incluyendo ¿qué cosa? Raza, lenguas, idiomas y pueblos. Amén. Aquí hay esperanza. Pero Yo necesito una el persona. conflicto está en el versículo 7. Ahí está el conflicto, el por qué hay que predicar el evangelio eterno. Ese ángel decía con fuerte voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas o los manantiales de las aguas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay que predicar el evangelio eterno? ¿Por qué hay que evangelizar al mundo en general? Porque hay un problema serio y es nuestra conducta. El ser humano, por esencia, reconoce un ser o seres superiores a uno mismo, ¿no es cierto? Seres divinos en la cual nuestra atención debe estar centrada en ellos y reconocemos que ellos merecen honra y gloria. El problema es que el ser humano ha perdido la visión, la noción a quién hay que adorar. Por ejemplo, hoy se adora a la naturaleza, se le hace culto a la naturaleza, a la Pachamama, a la Madre Tierra, etcétera. Muchos adoran al agua, otros adoran al sol, otros adoran imágenes, etcétera. ¿Ok? Pero el mensaje está centrado aquí y no pierda su atención en lo que está diciendo el versículo 7. Este ángel invita a la raza humana volver la adoración, reflexionar en la adoración y a quién debe dirigirse la adoración suya y la adoración mía. ¿A quién? Aquel que hizo el cielo, la tierra, Y el nuestro mar Dios. y las manantiales de las aguas. Amén. En otras palabras, a nuestro Dios creador. Gloria a Dios. Es muy claro. Ahora, encontramos dos poderes aquí en la palabra de Dios, dos poderes que reclaman adoración, ¿sí? Y estos dos poderes, usted debe entenderlo. Apocalipsis capítulo 7, mientras Apocalipsis capítulo 7, vamos a entrar en la Apocalipsis 7, del 1 al 3, ¿sí? Apocalipsis 7, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. ¿Ya nos ubicamos? Dice, Y después de del estas 1 al 3, cosas, después visto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Esther. Entonces, aquí en el Apocalipsis capítulo 7, encontramos, Juan está
en la visión que está recibiendo de Apocalipsis, Juan ve que hay 4 ángeles deteniendo, dice allí, estaban deteniendo los vientos, estaban ubicados en los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿sí? Deteniendo, o sea, en todo el mundo, en otras palabras, ellos estaban deteniendo los vientos para que no hiciera daño a la tierra. Los vientos, dentro de Apocalipsis, dentro de profecías, significan guerras, conflictos, problemas. Y entonces, aquí indica que la tierra va a entrar en conflicto. Y esos 4 ángeles están ubicados en los 4 puntos cardinales, deteniendo guerras, deteniendo problemas sobre la tierra. Y cuando habla de guerras, habla de problemas mayúsculos que vamos a enfrentar, ¿sí? En el versículo 2 aparece otro ángel y le grita a estos ángeles que no hagan daño a la tierra, que no permitan que haga daño a la tierra. ¿Por qué? Versículo 3, hasta que sean sellados en sus frentes, ¿quiénes? Los siervos de Dios. En otras palabras, Dios está empeñado en enseñar a sus siervos, a sus hijos. Amén. Y usted hace parte de esos hijos maravillosos de Dios. Y el sellamiento de esos hijos de Dios indican pertenencia total y dependencia total de Dios, hacia Dios. Amén. Usted está siendo sellado por Dios. Nosotros estamos siendo sellados por Dios. Pero en la antítesis, en la contrasala de esto, mientras Dios procura sellar a sus hijos, el enemigo también procura hacer lo mismo con la raza humana. O sea, todo esto indica que los 2 poderes están empeñados en la adoración. Se reclaman la adoración. Pero antes de ir a mirar el otro poder, la pregunta es, ¿desde cuándo Dios está intentando sellar a su pueblo? ¿Sí? Si ustedes observan en Isaías, permítanme buscar el texto, Isaías, Dios desde la antigüedad está buscando sellar a su pueblo, ¿sí? Isaías capítulo 8, versículo 6. Isaías capítulo 8, versículo 6. Recuerden que el pueblo de Dios estaba como hoy en apostasía, en rebeldía. Muchos eran fieles, pero la mayoría estaban infieles al Señor. Y entonces Dios delega a Isaías un mensaje, en otras palabras, el evangelio, para enseñárselo a sus hijos. Y dice Isaías 8:16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Sí? Si ustedes observan el versículo 15, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Pero el versículo 16 dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Entonces, está diciendo la palabra de Dios que Dios está empeñado en que sus hijos, su pertenencia, sean sellados. ¿Por qué? Un sello indica propiedad, pertenencia, ¿sí? Entonces, Dios quiere sellar su pertenencia, lo que le pertenece a él. Usted le pertenece a Dios.
Yo le pertenezco a Dios, este grupo le pertenece a Dios. Amén. Y Dios quiere sellarnos. Pero si ustedes observan, hay dos elementos allí en el versículo 16. Ata el testimonio. Uno, ¿qué cosa? Testimonio. Y sella la ley entre mis discípulos. O sea, ¿cómo será sellado el pueblo de Dios? Con la ley de Dios. O sea, en otras palabras, el pueblo de Dios debe parecerse tanto a su Dios, porque cumple, guarda la ley de ese Dios maravilloso. Hoy en día, los grupos religiosos dicen amar a Dios, ¿sí? Amar a Dios, pero cuando se le habla de la ley, eso no es con nosotros porque nosotros no somos judíos. Por lo tanto, no vamos a guardar la ley porque eso fue para Moisés. Eso es una mentira horrible de Satanás para que engañar a los hijos de Dios. Entonces, hermanos, aquí está diciendo, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. La pregunta es, ¿Dios ha cambiado? ¿Dios en el Nuevo Testamento dio otras instrucciones? ¿Sí o no? Y cuando usted revisa la palabra de Dios, es la misma variante, porque el evangelio que el pueblo de Dios hoy debe recibir era el mismo evangelio que recibieron en el antepasado. Por eso el Apocalipsis 14:6, el ángel dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Pero ¿cómo lo adoramos? Recibiendo el evangelio eterno. Quiere decir, un evangelio que no ha cambiado. El evangelio que se predicó en el pasado, y ese evangelio del pasado hablaba del Mesías, que el Mesías vendría y que el Mesías iluminaría con su luz al mundo. Amén. Al mundo. Ese mismo Dios hoy tiene el mismo mensaje. ¿Cómo me doy cuenta que es el mismo mensaje? Recuerden, hasta ¿qué cosa? Vamos, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Vamos a otro texto paralelo de Isaías que está en Apocalipsis. Mire, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a mirar otro texto, el texto que nos respalda que el evangelio de Dios es eterno y que no ha cambiado, ni aún la muerte de Cristo Jesús cambió esto, ¿no? Ya estamos ubicados en Apocalipsis 12, versículo 17. Vamos con el versículo 17. Amén. Amén, hermano. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, Amén. muchas gracias, hermana Brianna. A ver, analicemos los dos textos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios ordena a Isaías? Versículo 16, 8:16 dice, ata el testimonio, uno, y sella la ley entre quienes, mis discípulos. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 17, dice que el dragón se llena de ira contra la mujer. O sea, cuando hablamos del dragón, indefectiblemente tenemos que hablar de Satanás, ¿no es cierto? En el versículo 9 de Apocalipsis 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él, con él, ¿no es cierto? El dragón, la serpiente antigua, aquí vemos en Apocalipsis 17, que es el mismo enemigo y sale a hacer guerra contra quienes, contra un grupo especial, contra el grupo que tiene el testimonio de Isaías, el testimonio, y tiene sellada la ley en sus frentes. Amén. Amén. Ahora, recuerden que Apocalipsis 12:12, hay una alegría en el cielo, pero hay una gran preocupación sobre la tierra. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos,
ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grandes ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora, note lo siguiente. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y él está empeñado en destruirte y en destruirme, en dañar el carácter, la imagen de Dios, de tener gente que adore supuestamente a Dios, pero desobedeciendo a Dios. Lo mismo que estaba pasando en la antigüedad. Por eso el Señor a Isaías le dice, mira hijo, el pueblo anda en rebeldía, el pueblo anda en tantos problemas, pero yo quiero que me hagas un favor. Ve y ata el testimonio, o sea, siembra el testimonio, haz que el pueblo reconozca que yo soy Dios y sella la ley entre mis discípulos. Ahora, el testimonio tiene que ver con la palabra de Dios. El testimonio tiene que ver con las profecías de Dios. Amén. El testimonio tiene que ver con los profetas de Dios. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Cuando miramos Apocalipsis 10 y vamos a Apocalipsis aquí. Apocalipsis 19, por aquí estamos. Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Juan, al ver al ángel, él toma una actitud en su relato, toma una actitud y dice, y yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Amén. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Todos los que tengan el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos de los ángeles en esta tierra? Los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De la profecía. El testimonio de Jesús, grábate, querido hermano, querida hermana, el testimonio de Jesús, el testimonio que está registrado en Isaías 8 y el que está registrado en Apocalipsis capítulos 7 es, y Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, 14, ese testimonio es el espíritu de la profecía y también la ley es la misma ley que Dios le dio a Moisés, que también es la misma ley que está en el reino de los cielos, es la misma ley que está aquí para nosotros hoy. Amén. Entonces, en el orden de idea, estoy tratando de que entendamos que Dios no ha cambiado, que es el mismo ayer en el Antiguo Testamento, estaba empeñado en atar el testimonio y también en sellar la ley entre sus discípulos. Ahora, recuerda que el enemigo hoy, en el tiempo del fin, atentará contra los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, y le montará la perseguidora porque ellos tienen el testimonio de Jesús. Dos características para nuestro tiempo, hermanos, dos características. Siempre el pueblo de Dios, las cosas que pertenecen a Dios tienen dos características. Y aquí en estas dos es testimonio, grábese esto, y la ley. La iglesia de Dios hoy tiene el testimonio y la ley. ¿Qué es el testimonio? Son las profecías. Nosotros tenemos el espíritu de la profecía. Gracias a Dios inspiró a Helen de White, ¿no es cierto? Y tenemos mucha información y un pueblo se desenfrena porque no oye a sus profetas. Y Dios habla a través de sus profetas. Pero también no solamente es profecía, porque dice la Biblia que el enemigo también profetizará en nuestro tiempo poderes engañosos. Y entonces se requiere para identificar al pueblo de Dios el segundo ítem. Y el segundo ítem es la ley de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. Amén. Los mandamientos de Dios. Hoy las iglesias, vuelvo a repetir, no quiere saber de los mandamientos de Dios. Solamente
como dice Isaías capítulo 4. Vamos a leer Isaías capítulo 4. Este es un tema muy interesante, aunque se requiere mucho tiempo. Estoy tratando de minimizar, ¿ok? Isaías capítulo 4. De versículo 1 dice: en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. Mire, proféticamente, mujeres significa iglesias, ¿sí? Y aquel hombre, aquel varón, representa a Jesús, ¿no es cierto? Y entonces ellas dicen: solamente queremos una cosa. Solamente queremos una cosa. Permítenos solamente llevar tu nombre. Pero nosotras comeremos de nuestro pan. Nosotras nos vestiremos con nuestros propios vestidos. ¿Saben qué significa eso? La palabra pan proféticamente significa la palabra de Dios. Entonces ellas no quieren hacer caso de la palabra de Dios porque tienen su propio pan, tienen sus propias teorías, tienen sus propias imaginaciones, tienen sus propios legados o sus propios cuentos, y también tienen sus propios vestidos. Recuerde que Adán, cuando pecó, se vistió, hizo su propio vestido, ¿sí? Pero Dios le tuvo que quitar ese vestido sacrificando un cordero y vistiéndolo con la piel de ese cordero, ¿ok? Que significa la justicia de Cristo. ¿Cómo encuentro esto? ¿Cómo lo sé que ese vestido que llevan estas mujeres no es el vestido de Dios? ¿Sí? Cuando leemos aquí Apocalipsis, a ver, permíteme, el Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 7, dice ahí, y versículo 8: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, se ha preparado, la iglesia de Dios se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino, resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Entonces, el vestido que debe cargar la iglesia de Dios es un vestido no construido con nuestras propias imaginaciones, sino que es la justicia de los santos, es la justicia de Dios obrando en su iglesia. Amén. Y estas iglesias que presenta aquí en esta profecía Isaías, ellas quieren solamente llevar el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Quieren llamarse cristianas, pero no quieren cumplir la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ir terminando con Apocalipsis 13. Recuerden, Dios está sellando a su pueblo, pero para sellar a su pueblo debe tener dos características: el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Es una iglesia que se levanta proféticamente, pero también es una iglesia que guarda los mandamientos de Dios. No 1, 2, 3, son 10 mandamientos, los 10 principios. Pero Apocalipsis 13 también muestra al enemigo haciendo también lo mismo, ¿ok? Apocalipsis capítulo 13, rápidamente, en el versículo 17, 16, 17, por favor. Leamos desde el 15. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adoren a la imagen de la bestia fuesen muertos. O sea, la persecución contra los hijos de Dios, ¿no? Versículo 16. Y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Y ninguno puede comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su imagen. Hermano, interesante esto. Mientras Dios está sellando a sus hijos en su frente,
¿Y por qué en su frente? Ambos concuerdan que es en la frente donde hay que sellar o marcar. Porque recuerden, la frente, aquí detrás de esta frente, tenemos ¿qué cosa? Nuestro sistema, nuestro cerebro, y aquí está nuestra mente, ahí es donde generamos las emociones, pero también generamos la adoración, el reconocimiento. Y entonces, en su frente, porque es símbolo de adoración, con su mente usted adora, con su mente usted elige a quién servir. Amén. Con su mente, por eso en su frente. Pero Dios dice que está sellando a sus hijos en su frente, pero el enemigo, coloca otro elemento más y dice, en la mano derecha también va a sellar, va a marcar, ¿sí? En la mano, no solamente se queda en la frente, sino que quiere aventajar a Dios y coloca su sello sobre la mano. ¿Qué es colocar sello sobre la mano? Recuerden que la mano es símbolo de poder, de trabajo, ¿sí? Cuando usted ve una mano así empuñada, es símbolo de poder, ¿no es cierto? Si usted ve una mano con un bailejo, en Ecuador dicen bailejo, en Colombia decimos con un palustre, es símbolo de trabajo, ¿sí? De trabajo, ¿ok? Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que intenta hacer con la marca en la mano? Mientras el pueblo de Dios guarda, obedece la ley de Dios, incluyendo el sábado, la marca en la mano significa que su mano está laborando, su mano está trabajando y contradiciendo ¿a quién? A Dios. Por eso el enemigo coloca a trabajar a la gente el domingo, que es símbolo de trabajo, ¿sí? Los coloca a trabajar el domingo, contrariando ¿a quién? A Dios, hermanos lindos, queridos. Voy terminando, voy concluyendo por acción del tiempo. Usted, la raza humana, el enemigo intentará marcarla en su frente, que significa adoración, y en su mano, que significa desobediencia. Porque cuando usted trabaja, lo invitan o lo forzan a trabajar los domingos, cuando usted sabe que es el sábado, está sellando su mano, ¿ok? Querido hermano, hoy, hermana Carla, no sé si alzando su mano quiere alguna pregunta, por favor. Sí, hermano, quería que como que recalcar, usted decía que estamos siendo presionados como para trabajar el domingo como rebelión, o sea, como diciendo que el Señor no permite, sino que está presionando para trabajar el sábado, sabiendo que es un día de reposo, un día santo del Señor. Eso nada más, hermanito. Sí, Recalcar. así es, hermana, así es. Amén. El enemigo, de pronto en Chile tienen mayor libertad de escoger un trabajo que no sea el sábado, pero acá en Colombia es más complicado, más duro descansar los sábados, ¿sí? Entonces, hermanos preciosos, hoy en día, y a medida que se acerca el fin del tiempo de gracia para la raza humana, la presión va a ser más fuerte. Recuerden que este mensaje es para el tiempo del fin. Y los hijos de Dios van a verse casi obligados a trabajar los domingos. Por lo tanto, usted decide hoy a quién servirle. Si a Dios, darle honra y gloria a Dios, en Apocalipsis 14 indica que usted, pase lo que pase y pese a las presiones, usted le es fiel al Señor. Amén. Guardando el sábado. Guardando su ley, y la ley es completa. El sello de Dios consiste en guardar la ley, incluyendo el día del sábado. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude a hacer la mejor elección. Dios te guarde.